Buenos días, profesora. Mi nombre es Jorge Celis y yo le vengo a hablar sobre los métodos de adquisición de datos. El método de adquisición de datos consiste en tomar un conjunto de señales físicas, convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas, de manera que puedan ser procesadas por una computadora o PAC. PAC significa controlador de automatización programado. En este diagrama vemos la señal de entrada. En este caso yo voy a tomar como ejemplo un medidor de temperatura y de humedad. Entra por esa señal de entrada analógica, pasa por el sensor convierte la humedad y la temperatura en variables que puedan ser medibles, puede ser voltaje o corriente, y pasa después por filtrado de señal. El filtrado de señal, bueno, más adelante voy a explicarlo. Luego que pasa por ese filtrado de señal, pasa al conversor que convierte la señal de analógica a digital, y que esta ya puede ser manejada por la computadora, o sea, por un software, y podemos hacer con esos datos lo que queramos. El acondicionamiento de la señal tiene tres partes fundamentales: la amplificación, el aislamiento o el filtrado. Bueno, son más, pero las que más se utilizan son estas. La amplificación simplemente nos amplifica la señal de entrada. Esto es mediante amplificadores operacionales. Más que todo nos sirve para ver la señal mucho más grande y poderla manejar mejor. El aislamiento pasa que cuando estamos pasando la señal, convirtiendo la señal o el voltaje o la corriente, normalmente pueden existir otros voltajes y otros corrientes que nos pues alteren el resultado final. Entonces esto se coloca entre el transductor y el conversor, y con esto evitamos que hayan voltajes y corrientes que nos puedan dañar nuestro resultado final. El filtrado básicamente son filtros, pasa altos, pasa bajos y pasa banda. Lo que hace esto es eliminar las señales que no nos interesan. Normalmente hay señales, generan ruido, generan, sí, como interferencia entre la señal que queremos ver. En este caso es de la humedad y de la temperatura. Entonces esto lo que hace es eliminar las señales. Ya cuando pasa el acondicionamiento de la señal está ya filtrada, llega a la computadora. En este caso yo utilicé, averigüé por internet, conseguí un aparato medidor de temperatura y humedad inalámbrico llamado S600, puede ser también S650, y el software es Microlab. El software Microlab, bueno, las capturas de pantalla que se ven aquí básicamente nos muestra que está dándolo en tiempo real los valores. Es bastante bueno el modelo S600 y S650. Esto también puede exportarse a una hoja de datos en Excel, donde podemos ya tener una investigación más a fondo. Podemos comparar los datos que nos dio la temperatura el día de hoy con los datos de temperatura que nos dio el día anterior, o hace un año, hace un mes, y bueno, poder comparar la humedad y la temperatura con el paso del tiempo. Como tal, el S600 y el S650 tienen de memoria más de 16.000 valores de medición, y en el transmisor inalámbrico tienen más de 2.000 valores de medición. Su precisión varía entre el 0.4% y el 4%. Eso es un nivel de imprecisión bastante bajo, pues tampoco es muy alto, y puede ser que nos esté dando datos muy exactos. Esta fue toda mi exposición, espero les haya gustado.